Juan en el capítulo 3. Va a ver un pasaje que ya prácticamente no se comparte, no se predica. Juan capítulo 3. ¿Están emocionados? Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces. Fíjense bien lo que él está mirando, las señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Repite, siendo viejo. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije que os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces Nicodemo respondió y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Lo vuelvo a repetir, verso 12. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Este pasaje es extraordinario. Está lleno de tantas bendiciones, de tantas cosas, de tanta riqueza espiritual. Este hombre, Nicodemo, era un hombre muy respetado, era un príncipe dentro de los judíos, y él llega ahí a donde está Jesús porque ha oído de las señales, ha visto las señales que él hace. Él conoce las Escrituras, él sabe las Escrituras, él enseña las Escrituras. Y Jesús le habla y le dice en el verso 12: si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Cosas terrenales, cosas celestiales. Saben que la realidad del Espíritu Santo es tan grande, y esa realidad del Espíritu Santo tiene que ser una realidad no solamente en el cielo, sino una realidad aquí abajo en la tierra. Jesús vino del cielo para traernos la realidad del cielo. Hay un pasaje en Deuteronomio que nos habla que los días de los cielos sobre la tierra. Y yo deseo los días de los cielos sobre la tierra, las cosas del cielo que vengan y bajen hacia la tierra. La realidad del cielo es más real que la realidad de lo terreno, de las cosas terrenales. Esto estuvo desde antes de que el hombre fuera creado. Ya estaban las cosas celestiales, ya existían las cosas celestiales. Ya el Espíritu Santo se movía. Vemos ahora que encuentran planetas y planetas y planetas, y estrellas y estrellas y estrellas, y bueno, no nos las acabamos. Lo que yo estudié de geografía es nada, ya unos cuantos planetas que nos enseñaron, y ahora vemos planetas y planetas. O sea, es tan inmenso, tan impresionante las cosas celestiales. Y los que enseñan a la multitud brillarán como las estrellas del cielo. Oh, amén, eso es para mí. Soy una estrella. La gente quiere cosas y pasamos la vida
buscando cosas. Queremos más cosas, conseguimos cosas terrenales. Y una vez que las tenemos, esas cosas, y las conseguimos, queremos más cosas terrenales. Y nos las pasamos buscando cosas. Y es insaciable lo que el terrenal tiene en la búsqueda de las cosas. Pero no se busca las cosas celestiales. ¿Qué cosas, no? O yo quiero la realidad del Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo el que trae la realidad del cielo. Si lo deseáramos con todo nuestro corazón, si lo quisiéramos y que estuviéramos tan apasionados de Él, enamorados de Él, veríamos cómo Él empieza a bajar las áreas del cielo a nosotros y a mostrarse en nosotros. Pero para que esto sea, tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo, porque si no naces del Espíritu, nunca las tendrás. Ni las sentirás, no las vas a poder percibir. Estarán lejos de ti. Nicodemo había llegado a un punto de decisión. Era respetado, tenía fama dentro de los judíos, conocía las Escrituras, había escuchado de Jesús, tal vez visto las señales de Jesús. Y yo creo que él se encontraba frustrado porque él sabía de las promesas que había en el Antiguo Testamento. Él conocía las Escrituras muy bien, pero no veía una realidad de las Escrituras cumplidas dentro de su vida. Y tal vez eso te pase a ti, que conoces muchas cosas de la palabra de Dios, puedes incluso hasta tener revelaciones de la Escritura, pero no se hacen realidad presente en el día de hoy, en tu casa, en tu familia, en tus hijos. Y tal vez tú estás viviendo una frustración como la de Nicodemo, porque no ves la realidad de las promesas que marca la palabra de Dios en tu vida. Tienes que nacer de nuevo. Levanta tu mano y di, ahí donde estás también, ahí en online: Señor, yo quiero nacer de nuevo. Quiero nacer de nuevo. Segunda de Corintios, en el capítulo 5, verso 17, dice: de modo que si alguno está en Cristo, dentro de Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y las cosas viejas pasaron. No veas a tu esposa. Y las cosas viejas pasaron. Gracias, Jesús, por la cruz. Gracias porque al recibirte y aceptarte, Señor, hay una realidad. Todas las cosas viejas han pasado. Y he aquí, serán hechas nuevas. O sea, lo nuevo lo tenemos que vivir hoy. Tenemos que despertarnos conscientes de que algo nuevo me va a suceder hoy. Es extraordinario cuando les hablo de las fuerzas de búfalo y del aceite de la unción, como es impresionante. El viernes en la noche, yo me salí como mandrake y fui me fui a la casa. Fer Herrera hace unos hot cakes, los mejores que yo he probado. Y me trago así un montón de hot cakes. Entonces fui y me cené 2 hot cakes, me metí a la cama. Y de repente recibo noticias de que apenas ustedes están volviendo en sí. Yo ya estaba metido en mi cama. Mandrake se había ido. Y una persona me escribió y me dice: ¿no quiere unos taquitos aquí en la taquería de casa del pastor? Y dije: yo estoy en la casa del pastor. Y yo ya me eché mis hot cakes y me reí y dije: buenas noches. Al día siguiente
ya muy temprano a la mañana, a la oración, etcétera. De ahí inmediatamente me fui, lo tomé 3,600, bajé un poco y luego volví a subir. Luego regresé, estudié lo que hoy les estoy hablando. Esto es paréntesis lo que estoy diciendo. Y a la 1:30 de la mañana yo estaba despierto orando por ustedes. Hasta este momento no he parado de orar. Mucho tiempo en lenguas. Orando por mi casa, orando por mi familia, orando por ustedes. Si es que llego al término de esta conferencia, verán el porqué. Solamente es Dios. ¿Cómo Él puede darnos esa energía? ¿Cómo puede hacer eso nuevo? Yo estoy maravillado a mi edad que pueda estar haciendo eso. El día de ayer fui el primero en subir. O sea, yo no me la acabo. La realidad de las cosas nuevas de parte de nuestro Dios es mega extraordinario. Poderles predicar toda esta semana, desde el domingo, miércoles, viernes y hoy con una cirugía cañona en mi encía y todo. Digo, solamente tú, Espíritu Santo. Las realidades del cielo tienen que venir hacia nosotros. Tenemos que entrar a las cosas del cielo y solamente es naciendo de nuevo. No puedes ver las cosas del cielo, no puedes sentir, no la puedes percibir, no sabes de dónde o cómo viene el Espíritu y cómo conduce o hace, pero que es una realidad, es una realidad. Y amados, estamos a punto de entrar a un momento de la historia sensacional donde las cosas del cielo van a bajar a nosotros. Vamos, apláudele al Señor. Emocionate. Di, eso es para mí. No te puedes quedar frustrado. No puedes ser un Nicodemo frustrado ahí sentado. No puedes ahí quedarte en tu vida cristiana sentado no creyendo que algo nuevo te va a suceder. Porque si no lo crees, estarás en lo viejo. Estarás sumido en lo viejo. Y lo viejo no puede entrar a las realidades de las cosas del cielo. Por eso le dijo, ¿cómo puede un hombre viejo? Y Jesús le dice, no, viejo no puedes. Tienes que nacer de nuevo. Porque lo viejo no puede entrar a lo nuevo. ¿Están ahí? Romanos en el capítulo 8, verso 2, léanlo. Romanos 8 en el capítulo 2. Vean bien lo que dice ahí. Porque la ley del Espíritu de vida, di, la ley del Espíritu de vida. La ley, una vez más, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Gracias a la cruz es que nosotros podemos entrar a la realidad de la ley del Espíritu de Dios. Y yo le decía hoy en la madrugada, decía, Señor, yo quiero entrar a la ley del Espíritu de vida. Quiero salir de la ley del pecado y de la muerte. Escucha, del pecado y de la muerte. La ley del Espíritu de vida tiene que funcionarnos hoy. Y cuando entramos en esa ley, hay reglas y pones en acción esas reglas porque hay una ley. Entonces cuando tú naces de nuevo, algo empieza a funcionar en esa ley del Espíritu de vida. Y entonces las cosas espirituales, las cosas del cielo empiezan a ser una realidad patente, no la patente oscuridad, sino la patente realidad del cielo. Oh, amén. Verso 5, leamos el verso 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Cosas. Si te hablo cosas terrenales, ¿cómo vas a, y no las crees, cómo vas a creer si te hablo las celestiales? ¿Por qué? Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, ¿los que son de dónde? ¿Los que son de dónde? ¿De dónde eres? Del Espíritu. Los que son del Espíritu piensan en las cosas
del Espíritu. Piensan en las cosas del Espíritu. Cosas de la carne, cosas del Espíritu, cosas terrenales, cosas celestiales. Verso 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿En qué te estás ocupando? Fíjense, 2 veces dice ocuparse. ¿Ocuparse en la carne o ocuparse en el Espíritu? ¿En qué te ocupas cada día? En el verso 13, el verso 13 es cañón. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Escúcheme bien, esto es bien poderoso. Si hacéis morir las obras de la carne, sabes, yo me he encontrado con que me es muy difícil hacer morir las obras de la carne. Y a veces digo, es la iniquidad, lo que vino de mis padres. Pienso que he heredado cosas terrenales tan fuertes que no me puedo deshacer de ellas. Y entonces pienso y digo, tengo que nacer de nuevo. Entonces me encuentro en una ley del Espíritu para entrar a las cosas del Espíritu. Y de repente digo, Espíritu Santo, yo no puedo, pero tú sí puedes. Mata en mí las obras de la carne. Y por favor, lleva mi carnota, lleva lo terrenal mío a la cruz del Calvario. Aquí, Señor. Y ahí mata lo carnal en mí. Yo no puedo, pero tú sí puedes. Si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, y es el Espíritu que te lleva ahí a la cruz para morir en las cosas de la carne. ¿Estás ahí? La pregunta de Nicodemo en Juan 3:4 dice: ¿cómo puede un hombre nacer, Jesús, siendo viejo? ¿Qué me estás diciendo? ¿Escucharon? ¿Escucharon bien lo que le estoy diciendo? Las cosas viejas pasaron. Escuchen, Nicodemos. Escuchen, Nicodemos. No puedes entrar a la realidad espiritual, la realidad de las cosas del cielo que están para ti, ya puestas para ti, a disposición tuyas, con las cosas de lo viejo. Entonces la pregunta es, y háganme esa pregunta: Fernando, ¿cómo me deshago de lo viejo? Hay muchas señoras que quisieran saber eso. ¿Cómo me deshago de este pelado ya? ¿No? Efesios 4:22. Estoy echando un cimiento con lo que voy a terminar. Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Qué? Es algo que tengo que hacer. Yo tengo que venir delante del Señor y decirle al Espíritu de Dios: Espíritu de Dios, yo quiero despojarme del viejo hombre. Quiero despojarme de la vida que yo tenía antes. Pero no puedo. Espíritu de Dios, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? Si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, entonces vas a vivir. Espíritu Santo, ayúdame. Ayúdame. Es una oración continua. Tal vez hasta diaria, hasta que vences y obtienes la victoria sobre ello. Y entonces entras en la ley del Espíritu, y es el Espíritu mismo que te empuja por esa ley de vida. En el verso 23 de ahí de Efesios 4 dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Qué? Levanta tu mano. Oh Señor, ¿cómo necesitamos
renovación de mente en estos días. Cómo necesito despojarme, cómo necesito quitar lo viciado, quitar esos hábitos malos. La pasada manera de vivir a veces atormenta y está en la mente y no hay paz. Oh Señor, y a veces veo que mi realidad de hoy es producto de las cosas pasadas, de la enseñanza pasada, de las formas viejas que me enseñaron, o de la tradición o de la religión, como Nicodemo estaba en las cosas viejas, en la tradición, en la ley. Fernando Salazar me envió un cuadrito de Charles Spurgeon, y ahorita se los voy a mencionar, pero quiero mencionarles esto. Hay un misionero, Hudson Taylor, a la China, que él murió, su esposa murió, y entonces muere su esposa ahí en la China. Imagínate, Dios te llama a la China, llevas a tu esposa y se te muere la esposa. Y dices, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Me quedo aquí en la frustración, en el dolor? ¿O estoy viendo hacia Dios y lo que Él puede hacer conmigo ahí en la China? Entonces se regresa a Inglaterra y agarra a otra mujer, se casa con ella y se la lleva a la China. Y ahí en la China se muere la segunda esposa. Entonces dice, bueno, ¿y ahora qué hago? Yo necesito una mujer, yo no puedo vivir sin una mujer. Tengo deseos, pero yo necesito a alguien. Entonces regresa por tercera vez a Inglaterra y se lleva a la tercera esposa. No le faltó la cuarta para tener casa llena o dar jonrón. O sea, él no se quedó clavado ahí con que ya se murió. Y no. O sea, él miraba la obra de Dios y él miraba que necesitaba una mujer por esposa. Yo digo, wow, ¿cómo necesitamos cambiar nuestra mente? ¿Cómo necesitamos renovarnos cada día en nuestra mente? Grita, renovación necesito, Dios. Padre, yo decido hoy despojarme del viejo hombre. Espíritu de Dios, renueva mi mente. Pon la mente de Cristo en mí. En Colosenses 3:9 dice, no mintáis los unos a los otros, habiendo despojados. Fíjense bien lo que dice: habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Hay cosas en el viejo hombre que hicimos cuando no conocíamos al Señor, cuando no habíamos nacido de nuevo. Pero ahora que has nacido de nuevo, no puedes estar repitiendo esas cosas pasadas, porque entonces te tienes que preguntar, ¿verdaderamente he nacido de nuevo? En el verso 10 dice, y revestido de nuevo. Escúchame bien, revestido de nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Oh, yo le dije hoy en la madrugada al Señor, bueno, desde ayer le estoy diciendo, cuando estaba viendo estas citas, yo decía, Dios, revísteme de Cristo, por favor. Espíritu Santo, revísteme de Cristo. Quiero llegar a la altura del varón perfecto. Quiero llegar a pleno conocimiento de Él. Espíritu Santo, revísteme. Yo no puedo, pero tú sí puedes. Revísteme. Revísteme de Jesús. Revísteme de Jesucristo. Revísteme, Señor. El cual se va renovando hasta el conocimiento pleno. Oh, Señor, que mi mente, cómo lucha uno con la mente, cómo lucha uno con uno mismo, cómo lucha uno con las cosas pasadas. Quiero orar y me recuerdo las cosas pasadas. Quiero orar y me recuerdo de estas personas que nos hicieron daño. Saben, estaba contando 10 personas que se fueron bien mala onda, que se fueron de nosotros, y los 10 tienen ya su iglesia.
Y yo digo, bueno, creo que soy buen misionero. Currahee, ¿cómo se llama esta serie de Band of Brothers? El primer capítulo es de Currahee. Y el que les formaba y los enseñaba no pudo entrar a tomar Normandía, porque él tenía la capacidad de formar y los otros de ir y luchar. Y se le llamó Currahee. ¿Qué significa Currahee? Estamos solos, pero unidos, pero juntos. Oh, somos una banda de brothers, de Band of Brothers. Y yo dije, Señor, yo estaba luchando con esos pensamientos y venía a mi mente este y el otro y aquí y allá. Yo en oración, estoy hablando de ayer para hoy. Y me venía uno y me venía otro, como ataques demoníacos. Y los veía aquí y dije, es que no es posible. Y yo luchando. Y yo decía, oh, Señor, revísteme del nuevo. ¿Cómo puedo tener este pensamiento? Y luego de repente empezó a cambiar mi mente. Empezó a renovarse mi mente. Y dije, oh, Señor, soy exitoso. ¿Por qué me voy a quedar con lo viejo? ¿Por qué me voy a quedar con esos tipos? ¿Me entienden? Malagradecidos en cierta manera. Pero bueno, tienen sus iglesias. Oh Señor, revísteme del nuevo. Necesito renovación, conocimiento pleno. Pueden poner cualquiera de estas citas: Mateo 9:17, Marcos 2:22 o Lucas 5:37. Cualquiera de esas citas pueden poner. Quiero apretar un poco el mensaje. No se puede echar vino nuevo en odres viejos. Y yo le decía al Señor, Señor, no quiero ser un odre viejo, no quiero llegar a este punto, porque llegamos a una edad y decimos, no, ya estamos viejos, Señor, y repetimos, no, ya tengo una edad ya, y viejo y ya no puedo y demás. Y dije, no, yo no voy a aceptar eso. Yo quiero ser un odre nuevo, Señor. El vino nuevo no se puede echar en odres viejos porque se rompe, se desperdicia. Uno y otro se desperdicia. Mira Nicodemo, te voy a decir la cita otra vez. No sé si hay un Nicodemo ahí arriba, pero Mateo 9:17 o Marcos 2:22 o Lucas 5:37. Mira Nicodemo, no puedes entrar con lo viejo de la ley a la gracia de Dios. No puedes estar viviendo 95% en la ley y 5% en la gracia, porque entonces eres juzgado por la ley. Tenemos plenamente que vivir en la gracia de Dios. Mira Nicodemo, no puedes maquillar la cosa, no puedes justificarte. Hay una nueva ley del Espíritu, tienes que nacer de nuevo. He venido para darte una nueva ley, y esa nueva ley tienes que entrar a las cosas del Espíritu, tienes que nacer del Espíritu. Y Nicodemo, tienes que romper con lo pasado, tienes que romper con tu religiosidad. ¿Se ha dado cuenta cuando predican a alguien cómo la religiosidad les impide abrir y confesar a Jesús? Les enseñaron de una manera engañosa y viciada. Voy a apretar un poco más. Vamos a Jeremías 48, por favor. Jeremías 48. No quieren ser un hombre nuevo, mujer nueva. No quieres ver hoy a tu esposa nueva, riendo de nuevo, rejuvenecida, con actitudes diferentes, amorosas, afectivas hacia ti. No quieres tú ser el hombre de casa real, líder, no controlado por una Jezabel, sino ser tú el líder.
El hombre de la casa, el campeón. Tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo. Ira, contienda, disensiones, hechicerías, orgías, borracheras, etc. Todo eso es del viejo hombre. ¿Mentiras? Bueno, ahorita hablo sobre eso. Jeremías 48, verso 11. El verso 10 es impresionante. Dice: maldito el que hiciera indolentemente la obra del Señor, y maldito el que detuviere la sangre, su espada. Quieto estuvo Moab desde su juventud, y sobre su sedimento ha estado reposado, y no fue vaciado de vasija en vasija, ni nunca estuvo en cautiverio. Por tanto quedó su sabor en él, y su olor no se ha cambiado. Huele a la persona que está a tu lado, a tu esposa, a tu esposo, que están ahí juntos. Tu olor no ha cambiado. Usan el mismo perfume toda la vida, cámbienlo ya, ¿no? Yo hoy a mi pañuelo le puse 3 o 4 lociones diferentes que me regaló Miss Minus, de Silao, esposa de Minus. Entonces dije, recuerdo a ella, gracias. Entonces, hoy yo creé un nuevo perfume, mezclando 4 perfumes. Amén. Quieto estuvo Moab desde su juventud, sobre su sedimento estaba reposado. Sabes que el sedimento en el vino es la materia fecal del vino. Y cuando tú estás en lo viejo y estás ahí reposado, y no, yo ya vi todo lo que tenía que ver, yo ya me sé la palabra de Dios. Yo ya no, yo ya nada más estoy para rascarme la barriga, y no, yo ya me jubilé, yo ya esto, lo otro. No, yo lo veo en Canadá, gente a los 50 años jubilados, y los ves y caminan todos así. ¿Cuántos años tiene usted? 50 años. 52 años. ¿Qué? 55 años y están. Caminan como viejitos, hablan como viejitos, se hacen viejitos, se juntan con viejitos nada más. Y ahí ves, tienen sus carnes asadas con viejitos, hacen sus viajes con los viejitos, y se hacen viejitos. A temprana edad se hacen viejitos. Cuando la era más productiva de una persona es de 60 a 70 años. La segunda edad más productiva es de los 80 a los 90, y la tercera de los 50 a los 60. Pero están ahí reposados en su vida cristiana. No han sido vaciados de vasija en vasija. Y yo le pido a Dios que hoy seas vaciado. Que tu vasija sea vaciada y venga o el aceite nuevo o el vino nuevo. Pero que venga lo nuevo de Dios. Tienes que nacer de nuevo. Ahora fíjense bien esta palabra: nunca estuvo en cautiverio. En un momento más se las voy a explicar. Dice: por tanto quedó su sabor en él, y su olor no ha cambiado. Su vida cristiana no ha cambiado. Sigue siendo el mismo iracundo, el mismo enojón, el mismo bueno para nada, el mantenido. Sigue siendo la misma mujer, sin afecto, sin cariño, sin bañarse. ¿No están cansados de una vida cristiana así? Pregunto, ¿no están cansados, Nicodemo, de una vida así? Nicodemo, ¿estás cansado de esa vida vieja? ¿No has visto la realidad de las cosas nuevas? Porque tienes que entrar a la vida del Espíritu, tienes que nacer por el Espíritu de Dios, tienes que nacer del Espíritu de Dios. Tu espíritu tiene que volverse cara a Dios. Voy a apretar un poco más. Verso 12, vean lo que dice verso 12. Por tanto, por eso vienen días, estos son los días. Vienen días, por eso vienen días, ha dicho el Señor, en que yo le enviaré trasvasadores que le trasvasarán y vaciarán sus vasijas y romperán sus odres. ¿Qué dice? Que yo les voy a enviar trasvasadores. Escuchen bien.
habrá un cambio. Levanta tu mano, habrá un cambio. En esos días, estoy en esos días, viene un cambio en el movimiento del Espíritu de Dios que nos va a dejar estupefactos, que nos va a dejar impresionados, que nos va a dejar, vamos a hablar de lo tremendas cosas de Dios. Es el tiempo en que Dios va a tirar, va a mover las piezas del ajedrez. Veremos la gloria de Dios. Pero necesitamos estar flexibles, necesitamos estar atentos para contener ese vino nuevo, ese aceite nuevo, para entrar en lo nuevo de Dios. Tienen que romperse tus odres. Esta iglesia ha sido una iglesia de formadores. Escucha, Dios está buscando a los emergentes del Espíritu Santo. Como los cuarto bats en el béisbol, que se le ponen ahí para dar jonrones. Pero escucha, no una generación emergente carnal. Hoy se está hablando de las generaciones emergentes. Sí, pero hay una generación emergente carnal y revoltosa. Los emergentes de Dios son jóvenes dispuestos, personas dispuestas a ser guiados por el Espíritu de Dios. ¿Están ahí, jóvenes? Que sin refunfuñar siguen al Cordero por donde quiera que va. No por donde su esposa les dice, o el hijito les dice, o la hijita les dijo, sino por donde el Cordero les indica. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Yo fui un trasvasador por años, tal vez ustedes no lo sepan, pero yo fui un trasvasador. Dios me usó para romper la religiosidad de las iglesias. Voy a mencionar algo de los avivadores porque me han dicho, oye, queremos saber más. Savonarola, no sé si ustedes han escuchado de Savonarola. Fíjense lo que dice aquí, en lo que leímos de Jeremías 48, que no han estado en cautiverio. Bueno, Savonarola estuvo 7 años en cautiverio. Él fue un monje que estuvo encerrado ahí en el convento 7 años. ¿Saben ustedes que la cerveza se inventó también con los monjes, allá, no sé si por Checoslovaquia o por Hungría o por esos lugares? Y cuando vino la plaga y esta peste y todo eso que vino, ellos no tomaron el agua para contaminarse, tomaron la cerveza. Por eso no se contaminaron y murieron los monjes. No estoy diciendo que lo hagan. De haber dicho, ya nos dio permiso, ¿no? Pero estuvo en cautiverio 7 años. Hasta que dijo, ¿qué hago aquí? Estoy en mi sedimento. Y cuando sale y va a Florencia y habla en contra de los que estaban gobernando, y les tira duro a esta familia que tenían gobernando y haciendo cosas. Bueno, cuando él se paraba allí en la plaza de Florencia, la gente se acercaba a escucharlo. Él había estado en cautiverio 7 años, metido pero en la presencia de Dios, buscando a Dios. Dame avivamiento, Señor. Veo unas cosas horribles en el gobierno. La gente está de esta manera viviendo. Úsame, Señor. 7 años en cautiverio, hasta que decide salir. Y cuando él hablaba, la gente quedaba muda. No solamente en el momento que él hablaba, sino por días quedaban mudos. Hubo una manifestación del Espíritu Santo impresionante, pero lo quemaron como una antorcha ahí en la plaza de Florencia. Tú puedes ir allá a Florencia y encontrar el lugar donde quemaron a Savonarola. Ahí hay una placa. Fer Salazar me mandó esto de Carlos Spurgeon, que fue un predicador inglés que le llamaron el príncipe de los predicadores. Y sus escritos corrieron en aquel tiempo. No había el internet, etcétera, en el tiempo que él vivió.
Y me llamó la atención lo que él me mandó ayer. Dice: los cristianos no corren peligro cuando son perseguidos, sino cuando son admirados. Y dije: wow. Yo dije: wow. Y hoy tanto predicador que hay que quiere ser admirado. ¿Cuántos tiktokeros están para ser admirados? Oh, yo tengo tanta gente que me sigue. David Livingstone fue un misionero inglés. Él fue al África. No había en aquel entonces gente que había mapeado el África. Era un lugar desconocido. El continente africano era un lugar desconocido. Y él mapeó. Impresionante la obra que hizo. Imagínate en el tiempo que vivió David Livingstone. Impresionante lo que él hizo en el África. Y él fue, pero había tribus caníbales, había tribus horripilantes y todo. Y él habló del evangelio. No solamente hizo el mapa del África, sino de ríos y montañas, etcétera y demás, sino que las tribus se convirtieron al Señor. Cuando David Livingstone murió, él fue un trasvasador. Cuando David Livingstone murió, Inglaterra pidió el cuerpo de David Livingstone. Había sido tan famoso. El gobierno quería agradecer de la obra que él había hecho. Y entonces manda a pedir el cuerpo. Y las tribus le dijeron: te puedes llevar el cuerpo, pero el corazón no. El corazón lo vamos a enterrar en el África. Muchos años. Puedes visitar en este tiempo de Inglaterra, y ahí está la tumba de Livingstone. Fue la tumba más visitada en su tiempo. Querían tocar por la obra que hizo David Livingstone. Un trasvasador. Martín Lutero, alrededor de los 1500, Martín Lutero, que hizo la gran reforma, se la pasó años metido ahí en el convento, estudiando. Se metía, tenían prisiones ahí o cárceles, se metía ahí en la cárcel, cerraba la cárcel y empezaba a reprender a Satanás. Y toda la noche reprendía a Satanás, reprendía las tinieblas, le ordenaba que retrocedieran las tinieblas. Se metía en una guerra espiritual, día, noche, día, noche ahí, a veces ayunando días y días y días y días. Un día vio en visión a uno de sus amigos que estaba en los campos, espigando, cansado. Y él dijo: basta ya, tengo que salir de aquí. En aquel tiempo les pedían dinero a la gente para comprar su salvación. Y él salió y empezó a hablar sobre la justificación. Y él dijo: no puede este amigo estar ahí solo. Yo tengo que salir a los campos. Los campos, llamados los campos, ya están listos para la siega. Créanme que los campos ya están listos. La gente está lista para oír del evangelio. Pero si estás reposado en tu sedimento, jamás vas a hablar del evangelio, créeme. Tienes que nacer de nuevo. Él cambió las formas con su reforma. Fue la gran reforma. Él cambió no solo a Alemania, sino cambió la Europa y reformó todo. Él fue amenazado, tuvo sentencias de muerte de parte del papado. Lo querían secuestrar y matar, y entonces lo tuvieron que esconder en un lugar, y ahí él empezó a escribir la Biblia, a transcribir la Biblia, porque en aquel tiempo no se permitía leer la Biblia. La gente no tenía la Biblia como tú y yo la tenemos el día de hoy. Hizo una gran reforma: la música, la cultura, el arte, la educación. La lengua alemana eran lenguas, eran dialectos,
y de ahí nace la lengua alemana que hoy conocemos. ¿Están ahí? Fue un trasvasador. Tommy Hicks, 1954, iba a ir un gran evangelista que Dios lo usaba en sanidades y milagros, pero no pudo. Y entonces digo, bueno, pues ahí está Tommy Hicks si lo quiere. Y va Tommy Hicks, un desconocido. Y él se le ocurre a este hombre visitar a Perón. Estaba el presidente Perón ahí en la Argentina y dice, pues yo tengo que ir a ver a Perón, a solicitar el estadio. Entonces va, lo recibe Perón. En aquel tiempo, bueno, recibió un americano y que fuera a Argentina y todo, y alto, y más o menos parecido. Entonces lo recibe ahí, pero está enfermo Perón. Y él ora por Perón y le sana. Y Perón, agradecido, dice, bueno, ¿qué quieres que te dé? Dice, los estadios. Entonces invitó a la gente para que recibieran milagros y sanidades, y empezó el movimiento de sanidad en la Argentina en 1954 a través de Tommy Hicks. Cuando la sombra pegaba en él y estaba predicando y corría la sombra, donde caía la sombra la gente sanaba. Él fue un trasvasador. Y hay tiempos y hay ocasiones donde Dios levanta gente para romper los odres, para recibir el vino nuevo. ¿Están ahí? ¿Están ahí? Avivadores, trasvasadores. Nosotros aquí en México, perseguidos, difamados, baleada nuestra casa, amenazados de secuestro, amenazados de muerte. Por eso Esther, mi esposa, y Elisa tuvieron que estar 3 años y medio en Canadá. Yo ir y venir, ir y venir. Me acuerdo cuando estaba en el Bronx, en Nueva York. O sea, aceptaba invitaciones vía Canadá, vía Toronto, y ahí Nueva York. Entonces acepté una invitación en el Bronx. Y ahí en el Bronx estaba la muchacha ahí en la cámara filmando, levantada en alguna silla, y de repente cae bajo el poder del Espíritu de Dios. Ellos nunca habían visto nada de eso, y empieza a moverse en el pasillo como serpiente. Otra persona queda muda. Otra persona empezó a hablar en lenguas y duró 3 días hablando en lenguas. Y la gente súper choqueada, súper sorprendida por este tipo de cosas que nos estaban pasando, porque llegábamos como trasvasadores. Dios no te llamó nada más para ser un cristiano reposado y sentado en tu propio sedimento. Te llamó para ser un trasvasador. Me acuerdo que estaba comiendo con una persona importante de Polanco, religioso, líder de ahí de los de Polanco. Estábamos comiendo en un lugar en el segundo piso ahí aquí en Huixquilucan, en Interlomas. Y estábamos arriba, en el segundo piso, y ahí estábamos, yo haciéndole preguntas a esta persona, y en eso sube una pareja y me mandan llamar después y me dicen, ¿qué es usted? ¿Por qué? Es que cuando estábamos subiendo las escaleras, mi esposa, yo y mi hija, lo vimos a usted y empezamos a marearnos y a caernos, y nos tuvimos que agarrar unos con otros y subir así y sentarnos, y no hemos dejado de mirarle. ¿Qué tiene usted? Ellos hacían ropa y me regalaron un traje. Entonces un día que vine con un traje nuevo, precioso y todo, una persona me dice, sí, ¿verdad? Como nuestras ofrendas y diezmos. Y le digo, ¿cuánto das tú? Dice, no, pues 50 pesos al mes, ¿verdad? Le digo, toma tus 50 y vete de aquí. Me acuerdo que estábamos en Bronzeville, habíamos predicado en Matamoros. Dios se había movido de una forma impresionante, la gente mareándose, la gente cayendo, etcétera, con diversas manifestaciones, pero había gente ahí súper criticando. Al día siguiente mi esposa y yo comimos en Bronzeville, desayunamos en Bronzeville, y nos estábamos hospedando ahí en Bronzeville. Salimos a desayunar y ahí sentados en Bronzeville, de repente entran estos que nos habían estado ahí con unas caras horribles,
Y dije, oh no. Le dije, Esther, ¿ves los que están entrando? Total, ellos se agarraron a la pared, se pusieron allá en la pared. Y por un rato estuvieron ahí tambaleándose. No podían ni llegar a donde nosotros estábamos sentados. Después de que pudieron reaccionar, llegaron y nos dijeron, perdónenos. Nosotros juzgamos, criticamos la reunión de ayer en la noche, pero al entrar aquí algo nos golpeó y lo que habíamos juzgado y criticado nos pasó en estos momentos y les queremos venir a pedir perdón. Miren, ahí enfrente está nuestra venta de autos. Había muchos autos en su negocio. Dice, nuestras ventas han caído, por favor, vayan a nuestro negocio a orar para que haya ventas de autos. Amados, lo nuevo de Dios no solamente está dentro de la iglesia. Lo nuevo de Dios también puede ser en un restaurante, puede ser las cosas nuevas de Dios. Pero si estás sentadote, si estás con tu sedimento cristiano en tus formas. Me acuerdo que estaba en Berlín. Llegué ahí a Berlín, entonces me llaman y antes de predicar y me encierran en un cuarto ahí y me empiezan a ver si yo conocía la palabra de Dios. Y usted qué opina, y usted qué opina del otro, y usted de esto, y a ver, dígame de la palabra de Dios así. Bueno, qué bueno que vino, gracias que vino, pero no queremos que usted toque a la gente y no queremos que se acerque a la gente. Usted predica, lo hemos invitado a predicar y ya. El día de mañana tiene que dar clases en el instituto y de tal a tal hora, etcétera. Entonces empiezo a predicar y ¡pum!, la presencia de Dios cae. Ni prediqué. Así ¡pum!, cayó de repente. Al día siguiente llegué a la clase, empecé, bueno, vamos a ver este estudio. Y cuando dije esto, vamos a ver este estudio, de repente una persona, un hombre empieza a dar alaridos horripilantes, endemoniadísimo. Donde hay los demonios más feroces es en Japón y en Alemania. Son altamente feroces. En España también. Son muy feroces. Y de repente se va esos demonios y la presencia de Dios cae con diversas manifestaciones ahí. La gente que me había invitado y el pastor, y me habían dicho que tal, y me habían leído lo que no debía de hacer, llegó tarde y cuando llegó estaba hecho un relajo todo el instituto. Y cuando entró no pudo ni pasar, cayó en la última banca, postrado con la cara en el piso, pidiendo perdón a Dios. Después de ahí me invitó a su casa a comer con sus hijos, su esposa. Era un alto honor que me estaba dando. Y era la iglesia más importante de Berlín. Somos trasvasadores. Ahora les hablo de esto porque siempre hablamos, el avivador fulano, el avivador el otro, y el avivador aquí y allá. No, nosotros somos trasvasadores también. Me acuerdo que estaba en Suiza y estaba Italia, Francia, Alemania, porque están todos juntos ahí, y vinieron las cámaras de Holanda. A mí me hospedaron estaba en Iberdome, y me hospedaron en los Alpes arriba. Entonces estaba yo con una familia que él no hablaba inglés, no hablaba español y era paralítico. Y ella, cuando se iba, pues yo me quedaba con él y no había manera él se sentaba con un vaso de whisky y ahí se la pasaba chopeando su whisky, ¿no? Entonces yo, ¿cómo le hablas, no? Señor, de veras que eres gracioso, de veras que juegas conmigo, Señor. Entonces me empezó a dar visiones, me empezó a dar una serie de cosas ahí. Cuando lo llevé a la reunión,
a este hombre, él bajaba los campos preciosos, es el cielo ahí. Tenías a los Alpes aquí, etcétera. No, me dieron uno de esas como trompetas así largas que usan ellos, y tocaba yo ahí en las noches, en las mañanas, a los montes. Oh, no, precioso el cielo. Decía, Dios, ¿a dónde me trajiste? Qué belleza del lugar, Señor. Pero estoy en la casa del paralítico que no habla español ni inglés y no sabemos cómo. Y él me decía con la copa de whisky, pues la chocamos ahí. ¿Cómo no? O sea, ¿cómo le haces, no? Para tener empatía ahí. Lo llevo ahí a la reunión y de repente la gloria de Dios cae ahí. Unos enfurecidos, otros llenos de Dios, otros etcétera, etcétera. Gente tuvo que también venir a pedir perdón porque no creían en el movimiento del Espíritu de Dios. Mi traductor hasta el día de hoy ahora ya es un líder y él es el que es cobertura de Conquistando Fronteras. Él fue mi traductor en ese tiempo y él vio las manifestaciones del Espíritu de Dios ahí en Suiza. Me acuerdo que estaba en Bruselas. Estaba predicando ahí en Bruselas y de repente ya terminó la reunión. Yo salgo y había una señora un poquito llena. Era una puerta pequeña donde uno pasaba y estaba una señora ahí y me detiene. Y no, pues francés, pues yo no con el francés, unas cuantas palabras, etcétera. Pero y me dice aquí. Entonces, sí. Y entonces me agarra la mano y me pone la mano aquí atrás. Bueno, al día siguiente se dejaron venir 100 Mercedes-Benz de gitanos que estaban apostados a 100 kilómetros y se dejaron a venir 100 autos Mercedes-Benz de los gitanos a la reunión. Y cuando yo llego a la reunión están sentados todos los gitanos y los gitanos son bien desordenados. Si tú le dices siéntese allá, ellos no. Ellos creen en milagros, creen en sanidad. Ellos creen en poder. De hecho hubo un avivamiento en España de los gitanos. Hubo un avivamiento ahí bien fuerte. Un avivamiento, estoy hablando de un avivamiento. Y estos se dejaron venir. Cuando veo todos los gitanos ahí jalando las sillas, tratando de sentarse. Y cuando me paré ahí y la presencia de Dios cayó, se vinieron todos ellos, me tiraron en el piso ahí, casi me matan. De ahí me fui ¿por qué? Porque la señora sanó y la señora era la esposa del mero líder de los gitanos. Y ella fue y les dijo, yo sané. Esa noche me hicieron una cena. Y la pareja de líderes gitanos llegó tarde. Entonces estaban ahí varios pastores, estábamos en la mesa. Ahí estuvo Pedro y Carmen Gloria, porque los había llevado yo a Europa para que me acompañaran. Ellos vieron todo esto que les estoy diciendo. Entonces entran esta pareja de gitanos, nos ponemos de pie, pasan atrás de mí, se sientan enfrente de mí y cuando se sientan todos, se rompen las sillas y se caen. El hombre se quitó la corbata Versace que traía, me la dio y yo dije, no, esta ya no la llevo a la iglesia porque si no van a decir que es por las ofrendas y los diezmos, ¿no? Y se quitó los relojes, se quitaron las joyas, todos se empezaron a quitar las joyas, los relojes y todo lo pusieron ahí en la mesa. Y me dijeron, escoge lo que tú quieras o llévate todo lo que tú quieras. Y le dije, no, yo no vine por ninguna de estas cosas. Yo vine para que sus odres fueran rotos. Y no tomé ni una joya de ellos tomé. De ahí me fui a Metz. Y mi traductor era un traductor que escupía. Y escupía. Entonces traducía y cuando se volteaba, y yo, no. Pero de veras escupía como camello. Y ya hasta que me cansé, dije, tócalo, Señor. Y en ese momento cae, se lleva el piano, se lleva todo y cae detrás. Y veo a un señor y le digo, ¿usted puede venir aquí? Yo, obviamente estoy en Metz, no conozco a nadie. Está viniendo gente de Luxemburgo, está viniendo gente de otras partes en Metz, Francia, y viene.
Y le digo, ¿se puede poner usted de pie? Entonces se pone de pie y le dije, Señor, tócalo. Este hombre llegó, se puso aquí, le dije, venga, y se empezó a embriagar, a caer, tambalear, etcétera, y cayó todo. Y la gente se levanta toda con una enjundia y llenos del Espíritu de Dios, de tal manera que encontrabas a la gente regada en el piso. Después, cuando me fui en el estacionamiento, estaban tirados sobre el cofre, estaban ahí la gente. Y yo dije, bueno, Dios, ¿qué pasó? Al día siguiente, porque a las 10 de la noche cierran ahí todo, no hubo para comer ni nada. Después de esa reunión ya era más de las 10 de la noche, entonces fue un problema para cenar. Y supe que era el cuarto banquero más importante de Francia. Y todos sabían que estaba ahí. El que no sabía era yo, pero el Espíritu de Dios sí sabía. Me acuerdo que estaba en Monterrey, tiempo de la canícula, un calor terrible. Y yo le dije, antes de empezar el congreso, le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Me voy a ir 3 días antes, quiero encerrarme ahí en cautiverio. Dice, ni han estado en cautiverio. Le digo, voy a encerrarme 3 días, no voy a salir del hotel, porque se tiene que romper ahí en Monterrey. Entonces ahí estuve orando, en ayuno y oración. Cuando termino ahí, yo no sentí nada en el ayuno y oración. Cuando dije, Señor, gracias, y me toca ir a predicar, en ese momento, ¡pum!, una luz así resplandeciente, y un baño de oro vino sobre mí. Y ahí es donde empezó a caer el oro. Fui al lugar, era una carpa, Castillo del Rey, que hasta el día de hoy está la iglesia, pero en aquel tiempo tenían una carpa. Había otros 2 predicadores, y cuando me paro ahí para empezar a predicar, ¡pum!, entra el viento de Dios, levanta la carpa, del calor hace todo frío. El Espíritu de Dios lo vuelve frío el lugar. Los músicos se van hacia atrás y caen. Los endemoniados empiezan a gritar, los otros a caer, los otros en gozo, los otros llenos del vino, los otros temblando, los otros llenos de aceite, los otros llenos de oro, los otros, una diversidad de manifestaciones. Al día siguiente, los que me veían con unos ojos de endemoniado eran los pastores que habían sido invitados a predicar, enojadísimos, enfurecidos conmigo. Y yo dije, yo no hice nada, yo nada más me paré ahí. Tienes que romper los odres viejos. Se tiene que romper tu odre viejo, entiende bien. A veces tus hijos no quieren entrar a la realidad de Dios porque ven en ti un cristiano viejo, nada entusiasta, aburrido. No ven nada nuevo en ti. No ven una diferencia. Y nosotros tenemos que hacer la diferencia como músicos. Tenemos que hacer la diferencia. Nuestra música tiene que ser trasvasador. Oh, amén. Oh, yo quiero estar apasionado. Yo quiero estar apasionado por ti, oh Jesús. Oh, que se rompan los odres. Vamos, vamos, pueblo. Somos trasvasadores, somos una iglesia de avivadores, somos una iglesia usada por Dios en esta nación para bendecir a nuestra nación. Valoremos lo que Dios nos ha dado. Dile, Señor, si he sido un odre viejo, rómpelo ahora, Espíritu de Dios. Rómpelo ahora, rómpelo. Rómpelo, Espíritu de Dios. Nada podrá detenerme. Eso es, tócala, tócala. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, te está tocando. Rompe mis odres, Señor. He sido un odre viejo, aburrido. Mi cristianismo es aburrido. No me encuentro con lo nuevo. No me encuentro con lo nuevo. Apasionado, busco tu rostro. Oh, ven, Espíritu de Dios. Ven, ven, ven.
Espíritu de Dios. Busco tu rostro para poder entenderme. Llévame